Joseph me pidió si podía hablar con ustedes acerca de la confesión doctrinal. Are you guys familiar with that, what I'm talking about, the doctrinal statement? ¿Están familiarizados con la confesión doctrinal? Have you guys seen that already? ¿La han visto? ¿No? I don't know if it's on Joseph's website or what, but No sé exactamente si está en el sitio de internet de Joseph. but basically what you just had is, it's not, traditionally, many people will have a doctrinal statement in church. Por lo general, ¿verdad? La gente cuenta o se apoya en declaraciones, ¿verdad?, de fe. And many times, like, people will use 1689 confession. Y en algunas ocasiones se apoyan en confesiones de antiguas, ¿verdad?, del 1689. But even with those things, even though those things are good, Ellas, ¿verdad?, aun cuando tienen muchos años, cientos de años, son buenas. they're still, they speak to issues that were going on at the time they were written. Siguen, ¿verdad?, o hablan acerca de puntos que son relevantes para el tiempo nuestro. And they don't always communicate everything is biblical, basically. Y en algunas ocasiones no siempre comunican de una manera bíblica. So basically what I have here is just a doctrinal statement that some men have put together. Lo que voy a presentar o tengo ante ustedes es básicamente una confesión doctrinal que algunos hombres, ¿verdad?, de Grace han puesto junta. Basically the men at Grace Community Church in San Antonio put it together over some years, basically. Algunos de los hombres, ¿verdad?, los varones de Grace Community Church en San Antonio, ellos pusieron junto todo esto, ¿verdad?, esta confesión o declaración. And Tim was very much kind of leading all that, but men were able to give their input. El hermano, ¿verdad?, el pastor Tim Conway era alguien, ¿verdad?, que estaba liderando esto, estaba con ellos trabajando. So basically, I just say all that just to say that it's a little bit different than your normal doctrinal statement. Y ustedes tal vez la oyen o se darán cuenta que es un poco diferente de alguna confesión doctrinal normal o diferente, ¿verdad? It seeks to just let the scriptures speak, basically, instead of men speaking. Y algo que podemos ver es que en esta confesión, ¿verdad?, lo que permite es que sea la Biblia la que hable, no los hombres. That's what we want, right? We want the scriptures to speak, not men. Y esto es lo que queremos, ¿verdad?, que la Escritura nos hable a nosotros, no tanto los hombres o el hombre, sino la Escritura. And I think, Lord willing, the men that come here to preach, Y si Dios lo permite, los hombres que vengan aquí a predicar, are maybe gonna, maybe try to work through this with you guys as well. es probable, ¿verdad?, posible que ellos, ¿verdad?, ayuden o hablen o trabajen acerca de esta y hablen acerca de esta confesión. Like a doctrinal statement deals with matters of the scriptures, of who God is, what salvation is. Bueno, algunas de las cosas que la confesión, ¿verdad?, doctrinal menciona es quién es Dios, ¿verdad?, cuáles son las Escrituras, qué nos dicen las Escrituras. And I've just been asked to bring some of this section on the scriptures today. Y vamos a hablar sobre una sección que el tema o trata sobre las Escrituras. So I probably can't go all the way through it, but I'm going to go somewhat through it. No voy a hablar de todo el punto, de todo el tema de las Escrituras, pero voy a mencionar algunos puntos de ello. But someone may say, why start with the scriptures? Alguien pudiera preguntarse, bueno, pero ¿por qué comenzar o iniciar con las Escrituras? Well, it's very easy, right? It's foundational, the scriptures. Es sencillo de contestar, las Escrituras son fundamentales. Everything we know about the Lord has revealed Himself in a book. El Señor se ha revelado a sí mismo en un libro. And
we know that in this book it tells us we can know things about God by looking at creation. Y este libro nos habla de que podemos conocer cosas acerca de Dios al ver la creación. Like Romans 1, we can know the invisible attributes of God and the things that have been made, right? Por ejemplo, el capítulo 1 del libro de Romanos nos habla que a través de las cosas visibles podemos conocer o saber cosas acerca del Dios invisible. In that way, God has revealed himself to every man. Y es precisamente de esa manera que Dios se ha revelado a todo hombre. So, even the person in India that's never had the Bible, they can look at creation and know that there's a God. Por ejemplo, las personas en la India, ¿verdad?, que no conocen a Dios, ellos pueden ver a la naturaleza y conocer a Dios a través de ella. Some people call that's the general revelation of God. It's common to every man. Algunas personas la han titulado como una revelación general, una revelación común a todos los hombres. But there is a special revelation or a specific revelation that God has given them. Pero hay una revelación específica o especial para los hombres en las Escrituras de Dios. And we know that as the Scriptures, the Word of God. Right? Y es precisamente las Escrituras, ¿verdad? La revelación especial de Dios al hombre. I mean, take the Bible out, what do we even know about how to be saved? Nothing, right? Si quitáramos la Biblia, ¿verdad?, pues ni siquiera pudiéramos saber cómo ser salvos. So the Scriptures are, understanding of the Scriptures, what they are, is very foundational. Es muy fundamental conocer, ¿verdad?, aspectos como esos, en dónde es que se encuentran en las Escrituras. So basically there's just a few different articles, and I'll just kind of go one by one and make some comments on the Scriptures about them as we go. Bueno, básicamente vamos a hablar de diferentes artículos, diferentes puntos, ¿verdad? Vamos a ir uno por uno y es como con lo que vamos a continuar. So I'll just read the statement about this first article on the Scriptures, then we'll look at the specific Scriptures to show where we get that foundation. Vamos a leer, ¿verdad?, una declaración específica de la Escritura y después vamos a continuar, ¿verdad? Alright, it says, the Scriptures of the Old and New Testaments Las Escrituras del Antiguo y Nuevo Testamento were written by men in such a way fueron escritas por hombres that God is truly and actually the author. que Dios, ¿verdad?, es real, es el autor actual y verdadero de las Escrituras. So people say, well, who wrote this book? La gente se pregunta, bueno, ¿quién escribió este libro? Many scoffers sometimes will say, hey, men wrote that book. Algunos que se burlan, algunos burladores dicen, los hombres fueron los que escribieron este libro. Right? Have you guys ever heard that? ¿Alguna vez han escuchado eso de las personas? But it's actually God using men to write the Scriptures. Es realmente Dios usando estos hombres para escribir este libro. So yes, men did write the Bible. Sí, es cierto, los hombres escribieron este libro. But God is actually the author of the Scripture. Pero es precisamente Dios el autor de este libro. In this article it says, God caused words to be spoken. En este artículo, ¿verdad?, nos habla, nos dice que Dios habló palabras, ¿verdad?, By the mouth of, por la boca de, and written in the writings of, y escrita, ¿verdad?, por hombres, certain men, so that the words algunos hombres, así que las palabras are inspired of God. son inspiradas por Dios. Scripture is God's word. La escritura es la palabra de Dios. And I know this is very foundational, maybe very much a review for many of you. No sé si es fundamental, a lo mejor tal vez algunos de ustedes están familiarizados con ello, But it's always good to be stirred up by way of reminder of these things. pero es una buena manera, ¿verdad?, de iniciar, de comenzar. And where we get the information about the Scriptures from ¿De dónde sabemos, de dónde conocemos las escrituras? is actually from the Scripture. Procede de las escrituras. This is our authority. Esta es nuestra autoridad. So we know that this is truly the Word of God. Sabemos, ¿verdad?, que este libro es verdaderamente la palabra de Dios. If you want to, you can turn to 2 Peter 1:21. Por
en la segunda carta del apóstol Pedro, capítulo 1, versículo 21. Segunda de Pedro 1, 21. We're going to see what God has told us about the Scriptures. Vamos a leer lo que Dios nos dice acerca de la Escritura. Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. So men spoke from God, so God was giving them the words. Hombres hablaron por Dios, Dios les dio las palabras. As they were carried along by the Holy Spirit. Así como fueron guiados, fueron llevados por el Espíritu Santo. So as they were moved upon by the Holy Spirit. Ellos cuando fueron movidos, por expresarlo de alguna manera, por el Espíritu Santo, They were inspired by the Holy Spirit. ellos fueron inspirados por el Espíritu Santo. And some people say, well, but men are fallible, men have errors, right? Y alguna gente dirá, bueno, los hombres, ¿verdad?, cometen errores. But if God can make the whole universe, Sí, pero si Dios pudo hacer el universo completo, can He not take some men and communicate exactly what He wants us to have? ¿acaso Él no podrá, verdad, tomar a un grupo de hombres y comunicar exactamente lo que Él quiere decir? Yeah, they were carried along by the Holy Spirit, influenced by Him. Ellos fueron influenciados por el Espíritu Santo, estos hombres. And also in Acts 3:21, En el libro de los Hechos, capítulo 3, versículo 21, Hechos 3, 21, this is just basically just showing the Scriptures from the mouth of God. y este versículo, ¿verdad?, nos muestra cómo la Escritura, ¿verdad?, procede de la boca de Dios, a quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas, de que habló Dios por boca de sus santos profetas, que ha sido desde tiempo antiguo. Yeah, so just obviously he spoke by the mouth of these people. That's all it's showing here. Ciertamente lo que está mostrando este versículo es que Él habló por la boca de hombres. Then there's that famous verse, 2 Timothy 3:16. Y hay un verso muy conocido, 2 de Timoteo 3:16. Vamos para allá, 2 de Timoteo 3:16. You guys probably know this one well, I bet. Creo que ustedes conocen bien este versículo, 2 de Timoteo 3:16. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Right, and people have said that when this was written, speaking about the Old Testament scriptures. Cuando la gente se les menciona este versículo, ellos dicen, sí, pero cuando se habla de este pasaje se está hablando del Antiguo Testamento. Because possibly the rest of the New Testament wasn't written when Paul wrote this to Timothy. Cuando el apóstol Pablo escribió a Timoteo, este libro, esta carta, aún no había sido escrita. Plus, we should have no problem laying this verse over the entire New Testament as well. We should have no problem seeing this verse as No well. deberíamos de tener ningún problema en utilizar este versículo como una referencia para toda la escritura. So breathed out by God. So if somebody, say you had your boss at work, Por ejemplo, digamos que tu jefe en el trabajo te dice, he's a man of authority, right? He's the boss. él es el jefe, ¿verdad? Es un hombre, obviamente tiene autoridad. And when he speaks something, there's a level of authority that comes with it, right? Cuando él habla, hay un cierto nivel de autoridad, cuando él dice algo. But in a greater way, when God speaks,
pero en una manera mayor, cuando Dios habla, He's the main boss in the whole universe, right? Él es el jefe mayor principal en todo el universo. So this word has great authority. Así que esta palabra tiene una gran autoridad, la palabra de Dios. Where Hebrews 1:1, it just says, Libro de Hebreos, capítulo 1:1. this also shows us that God spoke through men to give us His word. También nos enseña que Dios habló a través de hombres para declararnos su palabra. Hebreos 1:1. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas. So we kind of get that idea. I know it's very much a repeat for many of us. Yo creo que hemos captado la idea. Considero, ¿verdad?, que algunos de ustedes ya han escuchado esto, ¿verdad?, que he repetido. But I think it's helpful to actually see those specific verses in the Bible that say it was God speaking. Pero considero que es saludable que veamos esos versículos de los que habla la palabra de Dios. And I don't know if you guys have heard much, you probably know. No sé si ustedes han escuchado o acaso conocen. You know that many people, you've probably heard, attack the authenticity of the Old Testament. Hay mucha gente ataca la autenticidad del Antiguo Testamento. They say the Old Testament, it can't be trusted, it's not reliable. Ellos dicen que no podemos confiar en el Antiguo Testamento, ¿verdad? But something to consider is Algo importante de considerar es that in our second article it says Jesus testifies to the authenticity. en el segundo punto, ¿verdad?, nos menciona acerca de que Cristo mismo autentificó el Antiguo Testamento, Of the Old Testament scriptures. las escrituras, ¿verdad?, del Antiguo Testamento. Basically, Christ speaks about the Old Testament as it really is. Básicamente, Cristo hace referencia o mención a escrituras del Antiguo Testamento. And he assures us that it is the Word of God. Y Él nos asegura en sus palabras que el Antiguo Testamento es la palabra de Dios. We can see that in Luke's Gospel, chapter 24. Podemos leerlo en el Evangelio de Lucas, capítulo 24. It's 44 and through 45. Versículo 44 y 45. Lucas 24, versículo 44 y 45. Dice así la palabra de Dios. Y les dijo: estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras. Right, you see there, he's saying the Old Testament is about me, and it's true. Pueden notar que él está haciendo referencia o mención. El Antiguo Testamento habla de mí, él me menciona, dice Cristo. So true that he's saying it must be fulfilled. Él dice, toda la escritura debe ser completa. And also we see in Matthew chapter 5, Y en el Evangelio de Mateo, capítulo 5, Mateo 5, verse 17 and 18. versículo 17 y 18. No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pase el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. So it says the law or the prophets. Dice la ley o los profetas. The law, the first 5 books of the Old Testament. La ley, los primeros 5 libros del Antiguo Testamento. And the prophets. Y los profetas. It's just a way of speaking about the whole entirety of the Old Testament. Es una manera específica de hablar o de hacer referencia a todo el Antiguo Testamento. He said all of this is going to be accomplished. Todo ello, ¿verdad?, tiene que ser cumplido. So I find that really encouraging. Even Christ tells us this is the Word of God.
encontramos, ¿verdad?, de gran ánimo que incluso Cristo hace referencia al Antiguo Testamento. But not only does Christ testify about the authenticity of the Old Testament, No solamente Cristo habló acerca de la autenticidad del Antiguo Testamento, but he also shows the authenticity of the New Testament. pero también nos habla de la autenticidad del Nuevo Testamento. In this third article here, I'll just read it to you. Y en este tercer artículo lo voy a leer para ustedes. It says, Jesus Christ testifies to the authenticity Jesucristo habló de la autenticidad of the New Testament scriptures de las escrituras del Nuevo Testamento by promising the apostles y prometiendo a los apóstoles they would be given supernatural enablement que ellos serían dotados de una manera sobrenatural to write the New Testament scripture. para escribir los libros del Nuevo Testamento. It's supernatural enablement. God's going to help them to do it. Dios los iba a ayudar de una manera sobrenatural. And He's going to preserve and keep His word for His people. Él iba a mantener y preservar la palabra, su palabra. And it says again, I was just commenting on some of those articles there. Y es lo que va a decir y voy a comentar acerca de ello. It also says that they would be led to remember Ellos iban a ser dirigidos para que recordaran accurately the words and deeds of Jesus de una manera fiel las palabras de Jesús and to interpret them rightly y con una interpretación correcta and to record them for future generations y que la escribieran para las generaciones futuras. so that they might be believed. Así que ellos pudieran creer las palabras que él dijo. Can you guys think of maybe some scriptures where that would be? ¿Se pudieran recordar algunos versículos que hagan referencia a ello? Does it remind you of something in the Gospels where Jesus said, I'm going to remind you of something? ¿Se acuerdan de alguna mención de Cristo en los evangelios? Probably in Juan, right? In John En el libro 14. de Juan, capítulo 14. John 14, verse 26. We see this. Juan 14, 26, podemos leer lo siguiente. Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo número 26. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Alright, so we see the role of the Holy Spirit here, right? Podemos ver el rol del Espíritu Santo. It says, He will teach you all things. Dice el versículo este que Él les enseñará todas las cosas And bring to your remembrance all that I have said to you. y les recordará todo aquello que yo les he dicho. So it's very easy for God to have the apostles remember everything about Christ. Así que era muy sencillo para Dios, o es muy sencillo para Dios hacer que los apóstoles recordaran, ¿verdad?, las palabras. In Hebrews it says that He upholds the universe by the word of His power. Y el libro de Hebreos, ¿verdad?, nos habla, nos dice acerca de la creación del universo por la palabra de su poder. So it's no problem for Him to communicate to these apostles exactly what He wants us to have. De tal manera que Dios no tiene ningún problema, ninguna dificultad para comunicar sus palabras a través de los apóstoles, a través de hombres. We also see this reality in John 16. Vemos también esta realidad de la que estamos hablando en el Evangelio de Juan, en el capítulo número 16. So again, our authority to learn about the Scriptures is from the Scriptures. Nuestra autoridad viene de las Escrituras. La autoridad nuestra para hablar de las Escrituras viene precisamente de las Escrituras. And God gave us these verses. It really strengthens our faith, doesn't it? Y Dios nos ha dado su palabra, versículos, ¿verdad?, para afirmar nuestra fe. Let's think about John 16, 13 through 14. Pensemos o meditemos por un momento en el Evangelio de Juan, capítulo 16, versículo 13 y 14. Dice así la palabra de Dios. Pero cuando venga el Espíritu de verdad,
Él los guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Notice how he says, I will guide you into all the truth. Noten, Él los guiará a toda la verdad. He even calls the Holy Spirit the Spirit of truth. El versículo habla o llama al Espíritu Santo como el Espíritu de verdad. He doesn't say the Spirit of truth with a little bit of error. Él lo dice, ¿verdad? El Espíritu de verdad con un poco de error. He says Spirit of truth, no error whatsoever. Espíritu de verdad sin errores. And then he says, I will guide you into all the truth. Y dice, ¿verdad? Él los guiará a toda la verdad. Now again, I'm taking this to show us the authenticity of the New Testament. Y les digo esto, ¿verdad? Para que podamos ver la autenticidad del Nuevo Testamento. And he says, all the truth I'm going to guide you. Y él, ¿verdad? Hace referencia y menciona, Él los guiará a toda la verdad. He doesn't say some of the truth, he says all of the truth. No dice algo de verdad, sino toda la verdad. Also, John 17, También Juan capítulo 17, verses 18 through 20. Versículos del 18 al 20, dice así. That's John Yeah, John 17, 17, verse 18 through 20. 18 to 20. Yes, sir. Juan 17, versículos del 18 al 20. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo, y por ello yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Versículo 20. Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. So he says, they're going to believe in me through their words. Dice Cristo, ellos, ¿verdad?, van a creer en mí por la palabra de ellos. So Christ is saying their word is authentic. Cristo está diciendo, la palabra de ellos es auténtica. The words of the New Testament are sufficient for salvation. Las palabras del Nuevo Testamento son suficientes para salvación. I find that really encouraging, right? Yo encuentro eso de gran ánimo, de gran ayuda. But also, in the fourth article, it says, God is faithful to preserve His word. El cuarto artículo menciona que Dios es fiel en preservar su palabra. Because many people say, oh, it's been all this time since the scriptures were written. Porque alguna gente dice, bueno, ha pasado tanto tiempo desde que se escribieron estos libros, estas palabras. They say man has tampered with God's word over time. They say a man had distorted God's word over time. Oh, sí, ellos dicen, ¿verdad?, que los hombres son los que han distorsionado a través del tiempo la palabra de Dios. Like they would say, well, if you tell something to one person and then they tell it to another. Sí, la analogía que ellos usan es, mira, por ejemplo, si tú le dices algo a alguien, él se lo va a decir a alguien más, y de tal manera que el mensaje se distorsiona de persona en persona. And then on and on and on. Y así, de esa manera. They say, well, that probably happened with the Bible too. Y es probable, dicen ellos, eso es lo que ocurrió con la Biblia, con la palabra de Dios. But the Bible says, no, that's not the case. Pero no, la Biblia dice, no, ese no es el caso. God has preserved His word. Dios ha preservado su palabra. And we're going to look at some specific verses here. Vamos a ver algunos versos en específico aquí. But again, it does come back to God's able to preserve His word. Pero el punto es este, Dios es capaz de preservar su palabra. The Bible teaches us that He wants to be known. La Biblia nos enseña que Él, su deseo es que sea conocido. He doesn't need to be known, but He desires that we know Him. Él no necesita ser conocido, pero Él desea, Él anhela ser conocido. And He's absolutely sovereign over absolutely everything. Y Dios es soberano absolutamente sobre todas las cosas. So we can trust Him that He has preserved His word. Podemos confiar en Él y de que Él ha preservado su palabra todo este tiempo. You all maybe have heard stories before in church history. Y tal vez algunos de ustedes han escuchado
escuchado historias de la historia de la iglesia. I don't know all the specifics on some of those stories, No sé los específicos, ¿verdad?, acerca de esas historias, but I've heard that people have tried to destroy the scriptures before, right? pero algunas de estas historias mencionan que la gente ha tratado de destruir la palabra de Dios. I remember one of those places where that guy lived, who tried to destroy it, basically. Sí, yo conocí uno de esos lugares donde uno de estos hombres intentó destruir las escrituras. The Lord actually turned it to a place that produced Bibles after that man said he was going to try to destroy it. Y el Señor, ¿verdad?, transformó los planes originales de este hombre y vino a ser un lugar donde se producen, donde se fabrican, donde se hacen Biblias. So that's just a small example. God preserves His Word. Es solamente un ejemplo, ¿verdad?, de lo que Dios puede hacer. Dios preserva su palabra. In Matthew 24:35, we see this more clearly. En Mateo 24:35, Evangelio de Mateo, capítulo 24, versículo 35. Dice Mateo 24:35, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. So it says, my word will not pass away. Dice, mi palabra no pasará. It's eternal, His word. Es eterna su palabra. Amen. Yeah, and also 1 Peter 1:24-25 tells us this as well. Primera de Pedro 1, 24 y 25 nos dice así también. Primera de Pedro 1, 24 y 25. And we could probably bring out so many different verses in the scriptures. Y podemos seguir mencionando muchos otros versículos de la palabra de Dios. But there's just a few here just to illustrate. Pero hemos mencionado algunos de ellos, ¿verdad?, para que lo podamos ver en las escrituras, lo que estamos diciendo. So let's look at what 1 Peter tells us about the word. Veamos lo que Primera de Pedro 1, 24 y 25 es 1 Peter 24-25. 24 y 25 dice, porque toda carne es como hierba y toda gloria del hombre como flor de la hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. But the word of the Lord remains forever. It's eternal. La palabra del Señor permanece para siempre, es eterna. And also in, let's go on to the fifth article here. Vamos al artículo, el punto número 5. It says, the scriptures are complete and perfect, Dice que las escrituras son completas y perfectas, just as the Lord has given them to us. así de la manera en como Dios, ¿verdad?, nos las dio. They are not to be changed, Ellas no deben de ser cambiadas, altered, alteradas, added to, or taken away from us. añadidas o quitar de ellas. In Psalm 19:7, we see this. En el libro de los Salmos, capítulo 19, versículo 7, You know, something we could say as a side note as well about the scriptures, algo también que podemos mencionar acerca de la escritura. that they really do speak to everything that we need. Las escrituras mismas hablan o nos hablan a cualquier necesidad que tengamos. Sometimes we think wrongly and think, why isn't this particular thing spoken to in the scripture? En algunas ocasiones nos preguntamos, bueno, ¿por qué es que la escritura hace referencia o menciona esto? But God has given us, He didn't forget to say certain things. Y Él no olvidó decir ciertas cosas. The things where there may not be as far as, it's not all specific on how to conduct ourselves in every single situation. Y no es tanto que nos diga la manera en cómo nos debemos dirigir, ¿verdad?, exactamente en cada momento, en cada circunstancia. And it's not that God forgot to say something on that issue. Y no es tanto que Dios haya olvidado decir algo en las escrituras. It's that God would have us search the
scriptures and find the principles of that situation. Pero podemos encontrar en ellas, ¿verdad?, principios And to walk by faith. y caminar en fe. And also in Deuteronomy 29:29. Y en el libro de Deuteronomio, capítulo 29, versículo 29, It just says that the secret things él dice que las cosas secretas belong to the Lord our God. pertenecen a Dios, a nuestro Dios, But the things revealed belong to us. pero las reveladas a nosotros. So it's not that God in the scriptures has revealed himself fully. Y no es tanto que Dios en las Escrituras se ha revelado completamente. Where we have everything in the scriptures that could be said about the Lord. No es que las Escrituras nos digan absolutamente todo lo que se tenga que decir acerca de Dios. But God has revealed himself truly. Pero Dios verdaderamente se ha revelado. Basically, he said, this is everything that you need, my people. Él básicamente dice, esto que está aquí es todo lo que tú necesitas. So we can trust his heart in giving us the scripture. Así que podemos confiar en Él, ¿verdad? Y confiar en las Escrituras. But let's look at some places where it talks about not taking from the scriptures. Veamos algunos versículos que mencionan que no debemos quitar o alterar las Escrituras. Deuteronomy 4:2 says, gives us, Libro de Deuteronomio, capítulo 4, versículo 2. Deuteronomio 4:2. No añadirás a la palabra que yo os mando, ni disminuirás de ella, para que guardéis los mandamientos de Jehová vuestro Dios, que yo os ordeno. also Proverbs 30 verse 6. También libro de Proverbios, capítulo 30, versículo número 6. Proverbios 30, versículo número 6. Dice así: no añadas a sus palabras para que no te reprenda y seas hallado mentiroso. Also, the one you're familiar with in Revelation 22. Otro pasaje del que pueden estar familiarizado es libro de Apocalipsis, capítulo 22, Verse 18 and 19. versículo 18 y 19. Apocalipsis 22, versos 18 y 19, dice así la palabra de Dios. Yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Right, and I know that's, speaking about specific things in the scriptures here. Hablando de cosas específicas relacionadas con las escrituras. But we should have no problem applying these verses to the entirety of the scriptures. Pero no debemos tener ningún problema en aplicar estos pasajes a toda la escritura, es decir, al Antiguo y al Nuevo Testamento. So we're not to change, we're not to alter, No cambiarla, no alterarla, we're not to add to, we're not no agregarla, to take away from. no quitar de su contenido. And so the man that handles the word of God, El hombre, ¿verdad?, que usa la palabra de Dios. Paul told Timothy, preach the word, right? Pablo le dijo a Timoteo, predica la palabra. He didn't say preach your own opinions on certain things. Él no le dijo, habla o enseña, ¿verdad?, tu propia opinión en ciertos temas. He said preach the word, basically the way it was intended to be preached. Él le dijo, predica la palabra de la manera, ¿verdad?, que fue originalmente escrita. Let's move on to the 6th article here. Vamos a avanzar y vamos al artículo número 6. So we're thinking about the scriptures, remember. Recuerden, estamos hablando acerca de las escrituras. It says the word of God is true and without any error. La palabra de Dios es verdad y sin ningún error. And again, don't feel like you have to turn to all these places. You can just listen if you want. No se sientan que tienen que ir a todos estos pasajes, pueden escucharlos. I know it can. Sometimes if the preacher's always having you turn to every place, it can kind of wear you out, right? Algunas veces, ¿verdad?,
gustan únicamente escuchar, pues está bien. John 17:17. Juan 17:17. And it just says, your word is truth. Tu palabra es verdad, dice este versículo. Easily understandable. Psalm 119, for example, says, the sum of your word is truth. Tus palabras son verdad, el Salmo 119. So it's truth. The whole summation of it is truth. Sí, toda la palabra es verdad. And in Proverbs 30, verse 5, it says, every word of God proves true. Y el libro de Proverbios, capítulo 30, dice, cada una de tus palabras son verdad. And in John 10:35, it says, Scripture cannot be broken. Y Juan 10:36 dice que la escritura, verdad, no puede ser cambiada. Even think about it, the strongest thing that's ever been made in the world. Piensa en aquella cosa, verdad, que soporta, que no puede ser dañada, que no puede ser doblada. Say a very strong piece of machinery. Por ejemplo, una pieza muy fuerte de algún equipo, de alguna máquina. Even that can be broken. Aún esa pieza puede ser dañada, puede ser quebrada. But not the Scripture. Pero no la escritura. So they're very strong, right? Es muy fuerte. Because they're strong. It's called the living word. Es llamada la palabra viva. Right? The word of God is living and active. Sí, la palabra de Dios es viva y activa. Why is it living? Because the living God upholds it. ¿Por qué es que es viva? Porque Dios, verdad, está detrás de ella. And He is omnipotent. He has all power. Y Él es omnipotente, Él tiene todo poder. And His word cannot be broken. Y su palabra, verdad, no puede ser doblada. Even if all of hell sought to break the word of God. Aún si todo el infierno tratara, verdad, de afectar, de actuar en contra de su palabra. It would be like a gnat trying to take down the hugest Mount Everest. It would be like what? Like a little gnat, like a little fly trying to destroy Mount Everest or something like that. Sí, es como si algo muy pequeño, ¿verdad?, intentara destruir o acabar con algo superior en gran manera a su tamaño. His word is very powerful, very Su strong. palabra es muy poderosa. Also, just moving down to the second article here. Avanzando al artículo número 7, I'm just going to read from it. vamos a leerlo. It says, the scriptures are the supreme standard Las escrituras son el estándar supremo and authority by which all human opinion, y la autoridad bajo la cual toda opinión humana, teaching, doctrine, enseñanza, doctrina and statements of faith y declaraciones de fe are to be tested. deben ser probadas. So we don't take ideas outside of the scriptures and try to make the scriptures fit. No tomamos ideas fuera de las escrituras y tratamos de ajustarlas o que imponen en las escrituras. We hold to the word of God and test everything by that. Nos mantenemos en la palabra de Dios y probamos esas ideas con la palabra de Dios o en la palabra de Dios. For example, in 1 John 5:9, Por ejemplo, en Primera de Juan, it's you can read that if you want. First John, Yeah, for 5:9. Primera de Juan 5:9, dice así la palabra de Dios. Primera de Juan 5:9. Si recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios, porque este es el testimonio con que Dios ha testificado acerca de su Hijo. So God's testimony is greater than man's, right? El testimonio de Dios es aún mayor que el testimonio de los hombres. But we see something of the pride of man, no? We see man's pride when we express what the Bible says, and they say, well, I don't believe that. Sí, nosotros podemos ver el orgullo de los hombres cuando les hablamos de las Escrituras. That's who we are naturally as sinners. Y es normal, es natural, porque como hombres pecadores, así es el hombre. We put ourselves over the scriptures. El hombre se pone, ¿verdad?, por encima de las Escrituras. But when we're saved, we realize, no, I'm very much under those scriptures. Pero cuando Dios
salva, eso cambia y decimos, no, la escritura, ¿verdad?, está por encima de mí. Basically, we realize that this verse said God's testimony is much greater. Básicamente es cuando comprendemos lo que la Biblia enseña, el verso que leímos, el testimonio de Dios es mayor que el testimonio de los hombres. Man's wisdom is folly, God's wisdom is supreme. La sabiduría del hombre es terrenal, caída, pero la sabiduría de Dios es infinita. Jesus said, what's exalted among men is an abomination in the sight of God. Sí, Cristo dijo en los evangelios, ¿verdad?, que los hombres cuando se exaltan o lo que exaltan es abominación delante de Dios. All man's opinions, all man's teachings that contradict the scriptures. Todas las enseñanzas, todas las opiniones de los hombres que contradicen o tratan de contradecir las escrituras Really mean nothing. They won't stand the test of time. realmente no significan nada, no serán capaces de mantenerse con el paso del tiempo. Also, we see this in 1 John 4:1. Podemos ver esto también en la primera carta de Juan, capítulo 4, versículo 1. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 1. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Right, so it's calling us to test and to think about things, right? Si nos habla de probar, ¿verdad?, y que sea probado con el tiempo. Right, that we test things by the Word of God. 1 Thessalonians 5:21. Primera de Tesalonicenses 5:21 It just says, test everything. dice la palabra de Dios, examinando todo. So as you're listening to sermons, as you're reading books, Cuando escuches mensajes, cuando leas libros, you want to be testing those things by the Scripture. tú debes examinarlo todo con las escrituras. Basically, do I find that in the Word of God? Can I prove that from Scripture? Básicamente, ¿puedo encontrar esto que se está predicando o leyendo en este libro de las escrituras? Pruébalo con las escrituras, examínalo. Right, you remember the Bereans, right, in Acts chapter 17. Y recuerda a los de Berea en el libro de los Hechos, capítulo 17. In verse 10 and 11, let's look at that together. Vamos allá, Hechos capítulo 17, versículo 10 y 11. Vamos para allá. This is who we want to be. We want to be Bereans. Queremos ser como los de Berea. Inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea, y ellos, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos. Y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. Right, so they received the word with all eagerness, it says. Ellos recibieron la palabra de Dios con toda solicitud, con toda prontitud. Examining the scriptures daily to see if these things were so. Sí, escudriñaron las escrituras día tras día, a ver si estas eran así. And one way that we can really examine this, it tests different ideas and truth. Y una de las maneras en que podemos examinar, ¿verdad?, y probarlo, Really to see if things are true or not. ver si las cosas, las palabras, lo que se nos está diciendo son verdad, It's about really knowing the Word of God really es well. conociendo la palabra de Dios bien. Sometimes you can have the feeling when it comes to false teaching. En algunas ocasiones cuando escuchamos falsa enseñanza podemos tener una idea que algo anda no está bien. To feel like if I am going to defend the truth, I have to know all the different false teachings that are out there. Y en algunas ocasiones se piensa, ¿verdad?, si voy a defender la verdad necesito conocer toda la falsa enseñanza. And sometimes, not that it's wrong to ever study those things to see what they say, No que esté mal o que sea malo que se estudie, ¿verdad?, eso. but to completely devote yourself to that can be a big distraction. Pero dedicar o empeñar tu vida en conocer todo eso, las falsas enseñanzas, puede ser una gran distracción para ti. I'm just saying it could be. I'm not saying it always is. Y me refiero a que pudiera ser, no estoy diciendo que lo es en tu vida. Because what can happen is instead of going
Porque pudiera ser, ¿verdad?, que en vez de que te afiances o te enraices en la palabra de Dios. Basically what I'm saying is we're supposed to know this very, very well. Lo que estoy tratando de decir es que es mejor que conozcamos bien, muy bien esta palabra. Someone has given an illustration of people that try to look about counterfeit money. Y en algunas ocasiones se nos da una ilustración cuando la gente se le enseña cómo puede identificar los billetes falsos. You may have heard it before. Alguna vez tal vez lo has escuchado tú. I benefited a lot from Paul Washer too. So. Lo he escuchado, ¿verdad?, de Paul Washer. So I'll borrow a lot of things from him. Así que he tomado muchas cosas de él. But basically he said that Pero básicamente él dice, people that are looking for counterfeit money, gente que anda buscando, ¿verdad?, billetes, dinero falsificado. instead of studying all the other counterfeits that are out there, En vez de andar estudiando y analizando todo el dinero falsificado, they study the real thing really well. ellos estudian muy bien el dinero verdadero. They look at that bill, they twist it, they see Ellos what's toman el billete verdadero, lo doblan, lo tocan, lo ven. So if we So basically we should know the Word of God so well that we know the authentic testimony. De tal manera, ¿verdad?, que lo que quiero decir es que para conocer lo auténtico debemos de conocer bien, muy bien la palabra de Dios. So that when a counterfeit comes, we can say, no, that's not the real Para thing. cuando venga lo falso, ¿verdad?, podamos decir y rechazar y decir, no, eso no es verdadero. For example, a false teaching comes, Si una enseñanza falsa viene and it sounds funny to us, y suena algo extraño a then we nosotros, say, that can't be true because Paul said in Galatians, y tú puedes decir, bueno, eso no puede ser así porque el apóstol Pablo dice en el libro de or Gálatas, Jesus said in the Gospel of o John, Cristo dijo en el Evangelio de Juan, or Peter said, or James said. o Pablo dice, o Santiago dice. See what I'm saying? You can ¿Te das cuenta lo que estoy tratando de decir? And even like when it comes to reading other books, O aún también puede ser cuando uno trata, ¿verdad?, o está leyendo otros libros. I remember one time I was feeling like if I read other men a lot, that would be the best thing. Y en algún momento en mi vida me sentí de tal manera que si leía a algunos hombres bastante, I thought, I'm going to read all of Jonathan Edwards' works. dije, voy a leer todas las palabras, todos los libros de Jonathan Edwards. I'm going to read all Calvin's works. Voy a leer todas las palabras de Calvino. And that's what's going to really cause me to grow. Y eso es lo que a mí me va a ayudar a crecer. But a wise man told me, Pero un hombre sabio me dijo, he basically pointed me, brother, tú básicamente, hermano, give yourself to this book. Entrégate tú mismo a este libro, Memorize this book. memorízalo. Know what Paul's arguments are. Conoce los argumentos del apóstol Pablo. That's because you go to other books, it may be profitable. Si tú lees o vas a otros libros, tal vez pueda ser de ayuda, But the scriptures are always profitable. pero las escrituras siempre serán de ayuda. So, testing things by the Word of God. Así que prueba las cosas por la palabra de Dios. And also, we'll close with this one here today. Y vamos a terminar con esto aquí, con esto. This is the 8th article. Este es el artículo número 8. It says, the scriptures are able to make one wise. Y las escrituras pueden hacer al hombre sabio, Wise for salvation. sabio para la salvación. Basically just saying, we're able to be saved Lo que están only through the Word of diciendo, God. podemos ser salvos únicamente y solamente por la palabra de Dios. In 2 Timothy 3:15, En 2 Timoteo 3:15, 3:15. and just to go back to what I was saying for a second ago, Y yéndome un poquito atrás a lo que mencioné hace un momento, I just want to clarify, I'm not saying it's wrong to read other men.
Nomás quiero clarificar, no estoy diciendo que sea incorrecto, que esté mal leer algunos hombres. I think there's much we can learn. God's given us teachers. God's preserved good books for Yo us. creo que está bien que leamos. Dios nos ha dado o ha concedido hombres de Él con muy buenos libros. I'm just saying we just need to know the Word very, very well. Lo que And estoy tratando de decir es que debemos de conocer muy, pero muy bien la palabra de Dios. check the things we're reading by the Scripture. Y probarlas o examinarlas a la luz de las Escrituras. I think you guys understand on that. Creo que me entienden lo que trato de decirles. So, going back to 2 Timothy here, Regresando a 2 Timoteo 3:15, 3:15. y que desde la niñez has sabido las sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Able to make you wise for salvation. Capaces de hacerte sabio para la salvación, ¿verdad? Que es en Cristo The Jesús. sacred writings of the Word of God. Okay. Did you get that? No. Sacred writings of the Word of God. Sí. You said it in there? ¿Ok? No, the sacred writings. Sí. Just Ah, talking sí, about las the Word. sagradas Escrituras, es lo que se está diciendo, las sagradas Escrituras, las cuales pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. And it's interesting that what most likely he's talking about is the Old Testament Scripture. Y es interesante porque lo que Pablo está haciendo mención o referencia son las Escrituras del Antiguo Testamento. You can preach the gospel from the Old Testament. Tú puedes hablar del Evangelio apoyándote en el Antiguo Testamento. You see it all through the Old Testament. Tú lo puedes hallar o puedes encontrar en el Antiguo Testamento. But how much more in the New Testament, a greater light, right? Pero qué mayor luz, ¿verdad?, hay en el Nuevo Testamento hablando del Evangelio. So someone's got to hear the Word of God to be saved. They need to understand it. Sí. Can you say that? Oh, someone has to know the Word of God to be Sí. saved. Yeah. Sí, debemos de conocer la palabra de Dios bien, debemos de conocerla bien. Well, faith, obviously, faith comes by hearing, and hearing by the Word of God. La fe viene por el oír y obviamente el oír, el escuchar la palabra de Dios. So I'm just going to stop there for the day. Voy a detenerme hasta aquí por ahora. There's more to the section on the Scriptures, but I think that's probably enough for right now. Hay mucho más que podemos hablar acerca de las Escrituras, pero creo que es suficiente por hoy. Yeah, but I really appreciate you all sitting in for this one. De veras que estoy agradecido a que ustedes estén aquí, que estén escuchando. I just want to say too that I'm really encouraged about what God is doing here. Realmente estoy contento, me animo de saber lo que Dios está haciendo aquí. Now, I know I don't know you guys very well. No los conozco del todo bien, But what I've seen is very, very encouraging. pero lo que he visto es de gran ánimo para mí. Very, very genuine. I'm very thankful for the Lord for you guys. Genuino y muy agradecido con Dios. I think I can speak from our mamas that came with me as well. Yo creo que puedo hablar, ¿verdad?, por mis hermanos que vienen conmigo. So yeah, thank you very much. And Muchas gracias. so if anything else, we should. ¿Algo más? O